Muy buenas tardes con todos, yo soy Samuel Urbano y les voy a dar una pequeña introducción de cómo actúa el sistema inmune innato ante el virus de la influenza. Como saben, existen dos tipos de influenza, la influenza A y la influenza B. En cuanto a la respuesta innata, son bastante similares, entonces los vamos a tratar como un consenso. Entonces, antes que nada, para que el virus de la influenza logre hacer su cometido, tiene que infectar dos partes, que es el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior, que cuando ya se infecta el tracto respiratorio inferior, ya llega a neumonía. Entonces, el tracto respiratorio superior contiene la cavidad nasal, la faringe, la laringe, tal y como se ve en la parte derecha de la imagen. Y ya la parte inferior contiene la tráquea, los bronquios, los alveolos y lo que ven ahí. Entonces, como se ve en la imagen de la izquierda, eh, nosotros tenemos barreras que forman parte de nuestra respuesta innata. Una de esas barreras es la barrera mucosa que tenemos en nuestras fosas nasales, que en algunos casos atrapa el virus de la influenza y evita que infecte a las células epiteliales. Pero, tal y como pueden ver en la imagen, hay algunos casos en los que no se logra y el virus de la influenza entra a las células. Y ahí es donde se activan ciertos factores de reconocimiento que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. También tenemos otros elementos de la respuesta inmune innata, que son las células que ven abajo de la barrera epitelial, que son los neutrófilos, los monocitos, los DCC, que son las células dendríticas, los macrófagos, y esas que dicen innate lymphoid cells son muy similares a los linfocitos T, ya que producen citocinas similares a estos, pero estos son de la respuesta innata. Estos se activan antes de que se forme la respuesta adaptativa y no actúa de forma específica. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del reconocimiento para el virus de la influenza. Existen un montón de elementos que actúan en esta parte y voy a tratar de explicar de la manera más sencilla para que se entienda la imagen en pantalla. Existen diferentes factores de reconocimiento. Primero están los receptores tipo TOL, que estos pueden estar presentes en la membrana de las células de los endosomas o internamente, ¿ya? Existen los TLR3, los TLR7, los TLR8, que se pueden apreciar ahí en la imagen. Los TLR3 normalmente se unen a ARN vírico de cadena doble y los TLR7 se suelen unir a los de cadena simple y también los de TLR8, como se puede ver en la imagen. Estos desencadenan una vía de señalización para otros factores que se conocen como TRIF, que se ven ahí en la imagen, en la señal 1 en la parte verde, y MID8, que también ayudan a liberar ciertos reguladores de interferones que se ven más abajo que dice IRFS. Se liberan los reguladores de interferones y luego ya se liberan los interferones. También existen otro tipo de reconocimiento donde se involucra estas moléculas que se ven aquí en la señal 1 que se llaman RIG1. ¿Ok? Estas que dicen RIG1 reconocen al ARN que no tiene modificaciones. Por ejemplo, no tiene modificaciones en la parte 5' y los reconocen y también desencadenan una vía de señalización para el virus, ¿no? Y lo que se ve acá de tipo 1 y tipo 3 IFN receptores ya forma parte de la producción de citocinas. Entonces, estas citocinas que se producen aquí son como citocinas inmaduras, digámosle así, que son procesadas por la caspasa. La caspasa es producida por el inflamosoma, que a su vez es consecuencia, es una respuesta de los macrófagos y de las células de respuesta innata ante la producción de una proteína de origen viral, que es la PB1F2 que se ve aquí, que ya es un agente de patogenicidad en la célula. Entonces, si el ARN viral codificó esta señal 2 que se ve aquí, como respuesta la célula produce el inflamosoma,
que produce la caspasa 1, que es capaz de asimilar estas citocinas y generar una respuesta inflamatoria más fuerte. Bueno, una vez que se haya hecho esto del reconocimiento, el virus de la influenza entra al organismo y su primer objetivo son las células del epitelio respiratorio. Tal y como podemos ver aquí en la imagen, tenemos células epiteliales que ya poseen el virus de la influenza. Lo importante es que estas células cuentan con sensores llamados receptores de reconocimiento de patrones o PRRS. Y estas son muy importantes ya que esta es una respuesta activa que nosotros poseemos y es nuestra primera línea de defensa contra las infecciones. Bueno, cuando se haya detectado el virus, las células infectadas comienzan a producir interferones. Estos pueden ser tipo IFN alfa, IFN beta, bueno, de varios tipos, sin embargo, los más importantes son alfa y beta. ¿Estos qué hacen? Básicamente los interferones son como una especie de mensajeros, como una especie de alarma, ya que estos ayudan a que se difunda a las células vecinas y alertan con respecto a la presencia de un virus, para que estas células vecinas puedan estar preparadas y defenderse ante este tipo de infecciones. Además, la acción principal que tienen los interferones es la activación de genes antivirales. Estos producen proteínas que son capaces de bloquear la replicación viral, en algunos casos degradar el ARN viral o también impedir la síntesis de nuevas proteínas. Bueno, y además de que ayudan a la protección, los interferones ayudan también a la alerta de otro tipo de células de nuestro sistema inmune, como son las células NK o Natural Killer o las células dendríticas. Estos los que hacen básicamente, a un modo muy básico, es activar respuestas adaptativas, involucran linfocitos T, linfocitos B, y además atacan al virus de una manera más específica, ya no tan general, lo que hace que esta activación inmune se da una explicación a los síntomas que nosotros tenemos cuando poseemos el virus, ya sea por la fiebre, por la fatiga, los dolores musculares, ya que son una forma o un mecanismo en que nuestro cuerpo limita la propagación del virus. Entonces, las células NK o Natural Killer son un tipo de células del sistema inmunitario innato que actúan en defensa rápida frente a los virus. Es decir, que cuando una célula está infectada, van a disminuirse las moléculas de MHC y las células NK van a reconocer esta alteración y van a empezar a actuar. Pero para este reconocimiento es necesario de dos tipos de receptores, que son los activadores y los inhibidores. Los activadores se van a encargar de reconocer las células que están infectadas o estresadas, mientras que los inhibidores se van a encargar de reconocer las células que están sanas. ¿Para qué? Para evitar de que las células NK puedan actuar y así no las eliminen. Entonces, previo a que las células NK puedan actuar, se va a dar el reconocimiento de los tipos de receptores. Como ya se mencionó, tenemos dos tipos, que son los activadores y los inhibidores. En los activadores tenemos varios tipos, como los receptores inmunoglobulínicos, los receptores de las lectinas GNKD2, que van a reconocer las proteínas de células infectadas y tumorales. Y también tenemos el receptor C16, que se va a unir a la inmunoglobulina G para poder amplificar la respuesta antibacteriana. En cuanto a los inhibidores, aquí también hay varios tipos. Es decir, que tenemos el receptor inmunoglobulínico del linfocito citosólico, o también conocido como KIR, que se une a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. También tenemos los receptores de las lectinas, como el receptor CD94, NKG2A. También tenemos el receptor de tipo inmunoglobulina del leucocito LIR. Una vez de que la célula NK haya estado activa, esta va a proceder a liberar ciertos gránulos, como son las perforinas o las granzimas. Las perforinas se van a encargar de facilitar la entrada de ciertas proteínas a la célula, mientras que las granzimas van a inducir a la apoptosis a la célula que se encuentra infectada. Una función importante es que secreta el interferón gamma, y esto va a incrementar la capacidad de eliminar a las bacterias que estén fagocitadas. También se ha descubierto de que la interacción entre el interferón gamma, las células NK y ciertos macrófagos pueden controlar la infección de la listeria durante ciertos días. Entonces, finalmente, se puede concluir de que de esta forma las células NK van a eliminar a las células que estén infectadas y así evitar de que el virus se pueda propagar. Ya, buenas tardes, mi nombre es Matías Ibaña y yo les voy a hablar
les voy a hablar sobre, bueno, les voy a hacer un flujo de todos los procesos que hemos visto, más o menos una síntesis, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra fase uno de reconocimiento del patógeno, activación de la alarma y en este caso, bueno, infección inicial, ¿ya? Entonces, el proceso sabemos que se inicia con la infección de las células del tracto respiratorio superior por parte del virus de la influenza, ¿ya? Entonces, una vez que están adentro, el virus está adentro, utiliza la maquinaria biosintética de la célula huésped para su replicación, ¿ya? Entonces, el material genético, en este caso ARN viral, es reconocido por los receptores de reconocimiento de patrones citosólicos y como RIG1, y aquellos asociados a endosomas como los TLRS, ¿ya? Este reconocimiento es nuestra señal número uno, ¿ya? Entonces, la unión de este ARN viral a los receptores desencadena cascadas de señalización intracelular, por ejemplo, vías TRIV, MYD88 y entre otras, ¿ya? Resultando en la activación de factores reguladores del interferón y el factor de transcripción. Bueno, luego continuamos con la fase 2, que es el establecimiento del estado antiviral, ya que vendría a ser por parte de los interferones. Entonces, luego de que se activan nuestros factores de transcripción, esto conlleva a la síntesis y a la liberación de moléculas cruciales, por ejemplo, los interferones de tipo 1 y tipo 2. La función principal de los interferones son dos. La primera, parácrina autócrina, que en este caso se unen a receptores específicos en la célula infectada y las células en células vecinas, ¿ya? Esto induce la expresión de cientos de genes estimulados por interferón, ISG. Estos genes codifican proteínas que bloquean la replicación viral y metabolismo en las células no infectadas, creando así un estado antiviral protector, ¿ya? La segunda es la inmunomodulación, ¿ya? En este caso, los interferones actúan como citoquinas proinflamatorias que facilitan la comunicación con otras células inmunes, ya siendo fundamentales en el reclutamiento y activación de las células natural killer. Ya, ahora llegamos a la fase 3, que es la eliminación de las células infectadas, ¿ya? Entonces tenemos que las células NK, que son linfocitos de la inmunidad innata, responden a las señales de los interferones y se dirigen a los sitios de infección, en este caso. Su mecanismo de acción es citotóxico y se basa en la identificación de células que están infectadas o estresadas, ¿ya? Un mecanismo clave de la evasión viral consiste en la disminución de la expresión de moléculas MHC de clase 1 en la célula infectada, ¿ya? Esta reducción que busca evadir los linfocitos T citotóxicos de la inmunidad pasiva es precisamente el mecanismo utilizado por las células de NK para identificarlas y activarse, ¿ya? Que esto se llama modelo de missing cell. Las células NK liberan gránulos que contienen perforina y granzimas para inducir la apoptosis, que es la muerte celular programada, de las células infectadas, en este caso así limitando la producción y diseminación del virus. Muy bien, entonces, en resumen, podemos dividir en 4 fases. La primera fase sería la infección y reconocimiento, en donde una célula es infectada por el virus de la influenza y este virus es reconocido por sus patrones moleculares de patogenicidad. Ya en la segunda fase tenemos la señalización por interferones, ya en donde la célula infectada secreta interferones del tipo 1. Ya en la tercera fase tenemos la acción coordinada de los interferones, en donde primero inducen un estado antiviral en las células vecinas, estableciendo una barrera químicamente de contención. Y en segundo lugar, activan y reclutan células de NK al sitio de infección. Ya, para el cuarto punto tenemos la citotoxicidad de las células de NK. Entonces, en este caso, las células de NK identifican y lisan selectivamente las células infectadas, ejerciendo una barrera celular de eliminación. Entonces, en este caso, esta respuesta innata coordinada no erradica por completo el patógeno, pero frena exponencialmente su replicación y dispersión, ¿ya? Este lapso es crucial, ya que proporciona el tiempo necesario para que el sistema inmunológico adaptativo genere una respuesta específica con linfocitos T, citotóxicos y anticuerpos neutralizantes, que culminará en la resolución de la infección y el restablecimiento de la memoria inmunológica. Entonces, en este caso, la inmunidad innata antiviral representa una defensa rápida y altamente organizada, cuya efectividad reside en la perfecta integración de sus componentes humorales y celulares. Muchas gracias.